Buenas tardes, bienvenidos otro día más al ciclo de Caminando en Red. Caminando en Red llevamos ya varios años haciendo ciclos con diferentes temáticas. Este año nos habíamos propuesto el hablar de la paz y hacer una mirada sobre diferentes temas sobre la paz. Me alegró en particular cuando León XIV salió a saludar y las primeras palabras que hizo fue desearnos la paz y además la paz del desarme. No sé si es que ha venido a nuestras charlas o ha tenido interés en lo que hemos hecho, pero parece que se ha influido y que hemos acertado el tema tanto que ha sido de las primeras palabras del nuevo Papa. Hoy cerramos el ciclo de la paz. Cuando hablábamos de todo esto decíamos muchas veces que parece que no, algunas de las conferencias, algunas de las sesiones que hemos tenido, de no dar grandes acciones en cuanto a la paz, cómo aterrizarlo, cómo hacerlo. La ponencia de hoy vamos a hablar con Pascual, vamos a hablar precisamente de cómo se puede llegar a hacer y cómo se ha hecho y cómo se hizo. Pascual es músico de profesión, de profesor de profesión, estudios musicales en Valencia. Como profesor también ha contribuido mucho al asociacionismo. Antes de empezar hablábamos de que hoy por hoy las asociaciones cada vez están perdiendo, todas perdemos fuelle. La OAC, Scouts, cualquier asociación parece que va perdiendo fuelle. No estamos en una sociedad que la gente se asocie, nos cuesta ir, nos cuesta participar de cosas en común. Pascual, a lo largo de su carrera, también como profesor de música, veo que ha tenido varias iniciativas en cuanto a etnia gitana, profesores de música. Ha estudiado también teología en Salamanca y, sobre todo, y lo más importante y por lo que está aquí, es su activismo por la paz. Lo primero que quiero empezar es dándote las gracias. Personalmente, porque yo nací en el 79 y gracias a vuestra lucha yo no hice la mili. Entonces, claro, además, claro, en mi caso lo tengo que agradecer porque es un año que entiendo que habrá gente que la haya sentado bien, pero yo me siento realizado. No me hizo falta la mili para sentirme que me he hecho una persona o un hombre ni nada por el estilo. Entonces, el hecho de poder tener la opción, te lo tenemos que agradecer a gente como tú, que fuisteis los que luchasteis, lo hablábamos antes también, además en un momento en el que no era tan fácil. Empezó su activismo por los años 60, lo cual implica que tener un activismo por la paz en una sociedad de guerra, donde el jefe de Estado era un general, implica el no tenerlo fácil, implica una clandestinidad, implica una apuesta fuerte. Hoy por hoy, apostar por la paz y apostar por no querer hacer el servicio militar es prácticamente algo fácil. En aquella época fue algo difícil. Él estuvo con las comunidades del Arca, que empezaron en Italia, con origen hindú. Son comunidades que empezaron a apostar por modelos no violentos y de convivencia no violenta. Vivimos en una sociedad que nos parece que no hay violencia en el sentido de que ya no tenemos que hacer mili, parece que no hay una policía militar, pero sí que vivimos en una sociedad todavía donde hay mucha violencia, donde la violencia se normaliza de otras formas y hoy por hoy, aunque nos parezca que no tenemos ejército, aunque ha vuelto a resurgir el tema de los rearmes y demás, sí que vivimos en una sociedad violenta. Yo que trabajo como profesor en un instituto veo que los alumnos resuelven mucho mediante la violencia. Hoy nos mandaban un email de que el nuevo juego de los alumnos es amenazarse como que se pega y si el otro se asusta, entonces tienes derecho a pegarle. Estamos en una sociedad que, aunque parezca que no, sí que tenemos violencia. Así que, sin más, le cedo la palabra a Pascual, que nos hablará sobre la no violencia. Gracias, Luis. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy emocionado de ver caras queridas de gente conocida por tantas razones diferentes, pero al final la vida nos hace converger en lo mejor, en lo que cada uno lega como su herencia mejor. Maribel ha distribuido unas hojas y es porque he querido que pudierais seguir con mayor atención y de una forma más sencilla el rollo que voy a soltaros. Esto servirá un poco como una guía. Y sin más, vamos a empezar. Se me encargó que hiciera una reflexión en torno a las perspectivas para la construcción de la paz.
La primera es la constatación de que la amenaza suprema a la construcción de la paz es la existencia de la guerra. La guerra, sin embargo, tiene muchas caras distintas y contradictorias, y cada uno las cuenta según dónde le pilla. Imaginaos el mando militar, el fabricante de armas, el empleado de una fábrica de armas que monta munición. Cada perspectiva fragmentada apela a la lógica para su legitimación. Pero tener razones no significa tener la razón, ¿no? ¿Qué puede decir un mando militar sobre la guerra? Vive de eso. Si se hace un medio de vida, una profesión de esto, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pero esas perspectivas fragmentadas no nos ayudan a entender. Y en este caso, tampoco tener lógica es lo que nos hace ser justos. Y la guerra, no hablamos de estrategias ni de tácticas. Hablamos del primado de la justicia. La perspectiva primera, por tanto, para construir la paz, es la que nos revela contemplarla desde la perspectiva de las víctimas. Esa es la atalaya desde la que podemos llegar a comprender la complejidad de lo que es un fenómeno como la guerra. Imaginaos una madre abrazando a su hijo muerto en un bombardeo en Gaza, o el soldado en una trinchera que seguramente ni siquiera sabe qué hace allí, o niños huyendo de la metralla, experiencias humanas que despojan por sí mismas el pundonor que se arroga la milicia. Testimonios que nos interpelan porque nos muestran, desnuda, la realidad de la guerra, que es el triunfo de la fuerza bruta, pero la derrota de la inteligencia, la victoria del más poderoso, que es el naufragio de lo humano. Nunca la guerra denota la superioridad de la justicia, pues ninguna guerra construye la paz. Se dice que la guerra es la continuación por otros medios de la política. Falso. Esa guerra no es más que la derrota de la política, porque significa la rendición del diálogo, de la palabra, ante las armas. Es un acto de rendición. Iniciar una guerra es un acto de rendición a la palabra, a lo que nos erige como seres humanos. La guerra es la prueba de que seguimos instalados en la barbarie, en la noche oscura de la humanidad. Ese es el testimonio de la perspectiva de las víctimas. Voy a proponeros ahora un ejercicio comparativo de dos grados de civilización de dos hechos paralelos. Imaginaos en España el caso de un reo, autor de crímenes de la peor calaña, acreditados fehacientemente, de esos crímenes de los que la opinión pública diría: ni con 3 penas de muerte pagaría lo que ha hecho. Pues bien, en nuestro país, incluso en casos así, llega el juicio y el juez a lo más que puede llegar es decir, una prisión permanente, revisable. No imputa la pena de muerte. Con la prisión permanente incluso deja abierta la puerta de su posible libertad. ¿Por qué? Porque nuestro grado de civilización tiene asumido que la vida humana es inviolable. No hay institución que pueda, ni legal ni legítimamente, ni con el derecho ni con la ética, arrogarse el poder sobre la vida ajena, porque es un bien supremo. Imaginemos ahora otro caso, el caso de una guerra cualquiera, incluso de esas guerras
que se autodenominan guerras defensivas. Qué eufemismo, ¿no? Como si hubiera la posibilidad de alguna guerra defensiva. Para las víctimas todas las guerras son ofensivas. Todas. Cientos, miles de personas inocentes mueren víctimas de homicidas ataques militares. Son homicidios, no asesinatos, son homicidios. Porque se trata de irrumpir sobre la vida de personas que no han cometido ningún delito, sin habeas corpus, sin juicio, sin condena. Se les ha arrebatado la vida. El peor daño que cabe hacer a un ser humano. Y encima, con el escarnio de la jerga militar, que los llama daños colaterales. Un sistema judicial que protege al criminal. Un moralmente laxo sistema defensivo, militar homicida sin responsabilidad penal. Estos son los dos grados de civilización a los que nos enfrentan estos dos hechos. Pero ¿es menos lícito el homicidio si quien dispara es un uniformado? La víctima inocente se ha visto reducida a un proceso de cosificación. Ya no es un sujeto, es un objeto en la intención del otro, despojado de su condición humana, por la vileza de haberla reducido a ser un mero objetivo de un disparo. En la guerra, ¿dónde queda la civilización? ¿Y podemos prescindir de la civilización en algún momento? Cuanto más falta hace, precisamente ahí. Por eso, ¿dónde queda la verdad? ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la reparación? No cabe una banalización más extrema del crimen que una guerra. La guerra es una quimera totalitaria consentida. Un plan que a su paso deja cadáveres de miles de personas civiles, mujeres y niños, jóvenes y mayores, y las llamas humeantes de barrios y pueblos bombardeados. Y esta sin razón atenta a la civilización, es un atentado a la civilización, se produzca donde se produzca, también la nuestra, aunque esté a kilómetros y kilómetros de distancia de nosotros. Siempre y en todas partes, atentar intencionadamente contra la vida humana es un crimen, y no cabe ninguna excepción en nombre de la justicia ni en nombre de la razón. Es hora, pues, de sacar de la caverna al ser humano y de eliminar definitivamente las guerras. Primer punto, pues, desde la perspectiva de las víctimas. El segundo punto, la guerra no es la única amenaza. La perspectiva de combatir las amenazas a la paz, vista desde las causas, nos hace comprender que quien las provoca, todas las cosas que lo están provocando, están interrelacionadas porque tienen en su núcleo, en su raíz, la injusticia. La desprotección de los derechos humanos es un atentado a la paz. La distribución no equitativa e insostenible de los recursos, la desigualdad de oportunidades, son frentes de la lucha por la paz. La encrucijada actual que nos amenaza tiene su origen en las tensiones que genera un sistema de desarrollo que está fracturado bajo el peso de nuestros propios excesos. La ciencia evidencia que la naturaleza está enferma, que padece una progresiva destrucción ecológica por el calentamiento global, la desregulación climática por el exceso de consumo energético. La Dana es el grito de la tierra herida que nos ha dado testimonio muy cerca de Valencia. 228 fallecidos. El neocolonialismo genera conflictos por el control de territorios y de las materias primas, resultado de la sumisión a políticas económicas de depredación
y uso insaciable de los limitados recursos que hay en el planeta. Esta tradición amenaza la paz en forma de neoimperialismos, ya que hay pocos recursos, a ver quién se apodera de ellos, y luchan ahora los nuevos imperialismos por la hegemonía del poder mundial, impulsando un crecimiento cada vez más voraz, arrastrado por un consumismo que también se ha vuelto ciego a sus propios estragos. Un sistema económico injusto genera enormes desigualdades sociales. La paz en el mundo está también amenazada por su incapacidad para detener de una vez los feminicidios. Porque sucedan todos los días no es una cuestión normal. No podemos normalizar lo que son crímenes. O para desmantelar las fábricas de odio y de desinformación que crecen cada día con mayor fortaleza. Y también viene amenazada por cierta fatiga democrática de una parte de la ciudadanía que parece haber perdido el sentido de lo común. No el sentido común, que siempre decimos, ha perdido el sentido común. Hemos perdido el sentido de lo común. Pues bien, frente al imperativo moral de construir una paz, como dice León XIV, desarmada y desarmante, y ante la perplejidad de la opinión pública, nos llega una nueva perspectiva en la construcción de la paz, la perspectiva geopolítica. La cúpula de la Unión Europea ha activado el Realm Europe, alertándonos de que la mayor amenaza es Rusia, que nos va a invadir. Una posición que no es en absoluto compartida por numerosos expertos y menos aún por la mayoría social de nuestro país. Pero es que además la misma OTAN saca de la caja de Pandora el viejo mantra de que la solución está en el recurso a la fuerza. Quien tiene la fuerza tiene la razón y quien tiene la razón se impone sobre los demás. Y con el apoyo de una bien engrasada maquinaria política y mediática, ambas, Unión Europea y la OTAN, desencadenan un armamentismo exacerbado mientras la industria de la guerra, aquí y en todo el mundo, se está frotando las manos. Están subiendo las rentas, los tantos por ciento de rendimiento en todas las bolsas del mundo. Provocar miedo a las amenazas es el método para justificar el rearme. Eso siempre ha sido. Un día se recomienda un kit de supervivencia, otro se insiste en que Putin va a atacar y otro se avisa de que sí, pero no se preocupen, porque mantendremos los servicios sociales. Y el miedo es que se está administrando con la precisión de un relojero. Es una de esas fuerzas invisibles que rigen el mundo, el miedo, porque el miedo, lo saben, el miedo somete. Aprisa. No hay tiempo para convencer. Se evita el debate político para que no se vea la disconformidad. Y la pregunta es, seguramente ya os lo habréis hecho, el Gobierno de España propone hacer una consulta pública sobre la OPA de BBVA a Sabadell. ¿Y no ve causa para debatir en el Parlamento la política del rearme Europa? ¿Qué pasa aquí? Hay otras dos medidas con las que nos amenaza la perspectiva geopolítica. Son la grave suspensión de los compromisos climáticos de la Conferencia de París de 2015, la que nos advertía de que el reloj de la catástrofe climática está a punto de avisarnos de la catástrofe. Se han suspendido, porque ya no son prioridades. Las prioridades son el armamentismo. Pero además se ha producido un frenazo a los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Dos catástrofes medioambientales para las que ARM Europa, fragatas, submarinos atómicos, portaaviones, misiles, tanques y bombas, no tienen ninguna respuesta. Son medidas que están en las antípodas de la mayoría social. Son discrepancias muy significativas, extendidas por Europa, entre las decisiones de los gobiernos
y lo que realmente siente la ciudadanía. Por eso es necesario entrar en esa otra perspectiva, la perspectiva de la sociedad civil. ¿Qué panorama nos ofrece? Porque nos resulta paradójico justificar la lógica del rearme cuando se apela al concepto de disuasión. La fe pragmática que tiene la OTAN y la Unión Europea en la capacidad disuasoria de su rearme hace creer que las armas disuaden solo con tenerlas. No las vamos a usar, solo tenerlas. Y el otro ya se asusta, entonces ya no atacará, solo con tenerlas. Es decir, usan el mismo argumento que la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que en nombre de la defensa propia autoriza a que incluso un niño de 12 años pueda ir a una tienda de su barrio y comprar una pistola con la que puede un arma de fuego. Y es porque el argumento es el mismo. Hombre, tenerlas no quiere decir que las vayan a usar. Bueno, pues con ese criterio lo que está pasando es que el saldo de fallecimientos por armas en legítima defensa de la población civil en 2024 murieron 40.962 personas. La disuasión como principio de seguridad tiene todo el sentido, pero si se enfoca de otra manera, como una tarea a construir a largo plazo. Vamos a disuadir a los posibles enemigos, pero a largo plazo les vamos a disuadir porque les vamos a convencer, les vamos a persuadir con argumentos mediante la legitimidad del derecho, mediante la construcción de objetivos globales que podemos compartir, este Estado con el otro Estado, incluso el peor enemigo, podemos compartir objetivos, y una estrategia convergente de alianzas multilaterales, otra palabra mágica que está en desuso. La disuasión no puede funcionar utilizada como un pretexto. ¿Por qué es eso? Un pretexto. Pero aún es más sorprendente que sin debate político se quiera justificar el rearme apelando a la seguridad. Nosotros ya sabemos lo que es la seguridad social. ¿Quién nos lo tiene que explicar a todos los pensionistas? ¿Quién podrá explicarnos lo que es la seguridad para la ciudadanía? Las personas que se ven beneficiadas por todos los servicios que presta este gran invento que ha construido una sociedad del bienestar en favor del reparto de la riqueza con las personas más vulnerables y las que menos tienen. Porque lo obvio es que al aumentar el arsenal de armamentos no crece la seguridad, lo que hace es que crece la inseguridad. Estamos más amenazados porque nos desprotege más si la amenaza es mayor. Incrementar la tensión entre Estados supone una amenaza en crecimiento. Digámoslo claro, prepararse para la guerra es empezar ya la guerra. Actuar como si la guerra fuera inevitable es el mejor modo de anticiparla. Si se cree tener una superioridad bélica sobre el otro, se está acelerando el riesgo de que la guerra estalle. Predispone a decir, hombre, ya que tenemos la fuerza, ¿por qué molestarnos con la lentitud del diálogo, las incertidumbres de la diplomacia, los meandros del compromiso? Ataquemos directamente, el atajo. A más fuerza militar, más predisposición a utilizarla. Precisamente es actuando como la guerra es inevitable, como podemos llegar a prevenirla. El rearme Europa no es una vía para la paz, es un atajo a la incertidumbre social, porque sabemos, en todos los ejemplos, que acabada la guerra lo que llega no es la paz, es solo el reparto del botín. Si de verdad se quiere evitar la amenaza de la guerra, lo lógico y lo justo es desplegar una batería de medidas para rebajar la tensión, para movilizar toda la capacidad de diálogo y de negociación de contrapartidas económicas y políticas, implicando a los organismos de mediación internacionales, y no levantarse de la mesa hasta lograr acuerdos. Pues bien, nada de esto es lo que hemos visto en los recientes conflictos. Recuerdo al juez de la película Vencedores y Vencidos, era Spencer Tracy, sobre el juicio de Nuremberg, cuando el famoso jurista nazi condenado, protagonizado aquí por Burt Lancaster, le dice contrito al juez: jamás supuse que llegaríamos a eso. Aquella pobre gente
aquellos millones de personas, a lo que el juez le replica: señor Jennings, se llegó a eso la primera vez que usted condenó a un hombre sabiendo que era inocente. Pues bien, también a la guerra se llega en el momento que se opta por la vía armada, sabiendo que morirán inocentes. Ahí empieza la guerra. La sociedad civil, por el contrario, lo que siente como amenaza real es el anuncio del desorbitado incremento de gasto militar europeo, 800.000 millones de euros. Es que eso ni con una calculadora puede uno hacerse idea de lo que es. El paroxismo del 3,5% del Producto Interior Bruto. Que, ojo, es mucho más que el 8% de los presupuestos de cada Estado. Hay una confusión con el Producto Interior Bruto y lo que es la parte proporcional del presupuesto total del Estado. En España, el 5% del presupuesto actual es el del gasto militar, no el 1,26%, que es comparado con el PIB. En nombre, pues, o habría que decir con el pretexto de la seguridad, esta medida disfrazada de una especie de keynesianismo militar, es decir, el de presentar el asunto como una oportunidad para que el Estado invierta en investigación tecnológica digital, militar, porque a cambio revertirá sobre la sociedad civil creando empleo, innovación y desarrollo empresarial. Un cuento de hadas. Un cuento de hadas. La realidad es que este gasto perpetrará un revés a nuestro Estado social porque va a proteger lo que hasta ahora nos da seguridad: la atención sanitaria, educativa, la protección a la vivienda, a la violencia de género, al desempleo, a la investigación, a la actualización de las pensiones según el IPC. Mark Rutte, el flamante secretario general de la OTAN, exministro en los Países Bajos, ya ha advertido de la necesidad de asumir recortes sociales para financiar los gastos militares. Él, siendo ministro en los Países Bajos, ya insultaba a la ciudadanía diciendo: ¿qué os habéis creído? ¿Que el Estado es una maquinita de la felicidad? Decía así. Cuánto cinismo. El actual militarismo europeo es la gran amenaza a lo que ha hecho grande a la Unión Europea. La cultura de la paz se fundamenta en la confianza en el ser humano, en la convicción del poder de la palabra y de la cooperación, en la exigencia de la justicia como fuerza capaz de generar una paz duradera. ¿Es la paz una utopía inalcanzable? Esta es una pregunta que siempre nos hacemos. La manera de empezar a construir la paz es creer que esta utopía es posible, porque es el único paso capaz de sacarlos del escepticismo. El escepticismo, como el pesimismo, son inmovilizadores. Immanuel Kant lo entendió así cuando escribió sobre la paz perpetua en 1795. Todos le tacharon un idealista. Vaya buena teoría que se ha montado, pero eso es imposible en la práctica. Pero lo cierto es que estas ideas sobre la paz perpetua son las que rigen actualmente en el derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Era una utopía? Eliminar la pena de muerte en Venezuela y en Portugal, 1867, en España no se hizo hasta 1978, antes de ayer, se sintió como una falta de sentido de la realidad. ¿Cómo vas a prescindir de la pena de muerte para tener controlada la asociación, la gente, la sociedad? Sin embargo, para la opinión pública actual, lo que resulta aberrante es que todavía haya países donde persiste, porque es considerado para todos como un lastre civilizatorio. No hay, por tanto, que desalentarse por las críticas realistas de los cansados. Utopía no significa carente de realismo. Es solo que está todavía pendiente de conseguir hacerse real. Y esta es una tarea de todos, de la sociedad civil, con los gobiernos y las organizaciones internacionales.
Y así lo decía Einstein. Dice, el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino más bien por los que lo observan sin hacer nada. La lucha por la paz es la gran batalla que merece que libremos. El pastor luterano Martin Niemöller, se le atribuye a veces a Brecht, pero era de este pastor luterano, hacía una reflexión para alentar a sus propios feligreses de qué estaba pasando con el absentismo de la sociedad en medio de la catástrofe de la Segunda Guerra. Dice, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, me callé, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no lo era. Cuando vinieron a por los sindicalistas, no protesté. Yo no era sindicalista. Cuando cogieron a los judíos, tampoco. Yo no era judío. Pero vinieron por mí. Ya no quedaba nadie que pudiera protestar. Es tarea de todos. Y aquí apuntamos ahora una nueva perspectiva. La perspectiva no violenta para construir la paz. El sintagma no violencia no es no violencia, sino lo utilizamos como un sintagma unido, porque es lo contrario de una actitud atada a la pasividad, de una negación. No es solamente no. Es una metodología de la acción social que denota un modo crítico de pensar y de actuar con vocación política que está basado en dos criterios de valor universal. Primero, el reconocimiento del valor absoluto de la vida, de la dignidad humana. No matarás. No mirarás hacia otro lado cuando maten. No consentirás que maten. No callarás ante los que matan. No colaborarás con los que matan. Y el segundo principio es el de la coherencia entre los fines y los medios de una acción. El valor moral de los medios es lo único que puede garantizar el valor moral del fin que persiguen. La paz solo se construye por medios pacíficos. Desde el punto de vista ético, el factor que quiebra el valor de una lucha armada, incluso las revoluciones, es su presunción de poder lograr algo a través de algo que lo niega. La paz por medio de la guerra. Construir destruyendo. Conquistar la libertad sometiendo a otros. Hallar la verdad con mentiras. La justicia a través de la vileza. A través de la vileza. La capacidad transformadora de la acción no violenta es su humanizadora fuerza moral. O hay una coherencia entre los medios y los fines, o no se está construyendo la paz. La práctica no violenta se materializa en acciones concretas, pero aspira a trascenderlas en la medida que inyecta en el tejido social un impulso civilizador, un cambio de paradigma ético más desarrollado del que han dado muestra las luchas de Martin Luther King con el movimiento por los derechos civiles, Albert Schweitzer con su ética del valor sagrado de la vida y su labor médica y educativa en África, en el Gabón, el de Albert Luthuli, Nelson Mandela y Desmond Tutu. Los cito precisamente porque no solamente lucharon contra el apartheid, sino que hizo creíble su lucha porque tras pasar por la prisión vencieron la tentación de la venganza. Esto es lo que los ha hecho elevarles a un valor supremo en su método de acción, porque renunciaron a la venganza después de décadas de años en prisión. O el del pensador indio Vinoba Blave, que vio la no violencia ligada a un cambio interior como una vía para la paz. Casi esto nos evoca una cosa que también nos dice la propia fe cristiana. El cambio social arranca desde el cambio interior. El cambio social empieza
por decir perdón, pido perdón. Yo soy responsable también del mal que hay en mi alrededor. Olanza del Basto, maestro de la no violencia, con quien compartí muchas veladas de tertulias en la pequeña comunidad del Arca que fundó en la Bourgogne-Noble en Francia. Sus vidas marcan hitos en la evolución de la especie humana, porque encierran algo de verdad que nos acerca al misterio profundo del humano. La lista de esas victorias no violentas es enormemente larga, pero ¿por qué las olvidan los textos escolares y los discursos oficiales? Tras esa desinformación se cobija el prejuicio de que la guerra es un mal que siempre existirá. Eso es lo que nos han enseñado y lo que todavía se sigue enseñando. Hemos de difundir las conquistas que se han hecho con la acción no violenta por la paz. Dentro de esta perspectiva civil de acción no violenta, quiero referirme otra vez a los conceptos de defensa, de seguridad. Defendernos de una invasión o una injusticia es no solamente un derecho, es un deber. Tenemos el deber de defendernos como sociedad civil. Pero atención, la defensa, el derecho y el deber de la defensa no corresponde al ejército, no es una prerrogativa exclusiva del ejército, es de toda la sociedad civil. Tendemos a pensar que la democracia son las instituciones, los diputados, los políticos, los partidos, las elecciones, los tribunales de justicia, el Parlamento, los organismos, las instituciones. Y nos olvidamos de que el vector de la democracia es siempre, siempre la sociedad civil. La sociedad civil. Pero hemos de ejercer ese derecho con inteligencia y con eficacia y con planteamientos éticos. Y este es el problema que no se cumple con las medidas estrictamente militares. Porque lo malo es que con nombre de la defensa y la seguridad militar, a lo que nos vemos abocados es a la muerte y a la destrucción de territorios. Es hora, pues, de plantearnos este asunto de otro modo. Es inútil. Fijaos qué sencillo es. Es inútil utilizar el mismo método para resolver conflictos que el que utilizamos cuando los provocamos. Ese binomio entre seguridad y defensa civil dice de protección a la vida, de la integridad del territorio y de su estructura institucional. Seguridad, ese concepto, de suyo, se correlaciona también de una forma más natural con la palabra cooperación, que con fuerza armada. Esta última resulta más bien intimidatoria, ¿no? Este es el sentido de nuestra seguridad social. Por eso sería mentalmente higiénico disolver esta inveterada asociación entre seguridad y militar y transferirla a la de seguridad y cooperación multinacional entre Estados, al entendimiento mutuo, al fortalecimiento de las instituciones de la paz. La investigación para la paz, al menos con la referencia de un pensador contemporáneo y sociólogo, Galtung, describe su construcción como la conjugación de 4 Ds: desarrollo, derechos humanos, democracia y desarme. En este marco conceptual, la seguridad militar viene a ocupar un papel muy pequeñito y subsidiario. La ausencia de cualquiera de ellas, desarrollo, derechos humanos, democracia, desarme, es una amenaza a la paz. La perspectiva no violenta de la cooperación entre Estados como matriz de la defensa ya permitiría de suyo reducir las tensiones internacionales y fomentaría proyectos compartidos de desarrollo. Igualmente liberaría los cuantiosos recursos militares para otras prioridades de la ciudadanía. Imaginad por un momento la cantidad de cooperación multilateral por la paz que se podría desplegar desde la Unión Europea, contando con todos los efectivos militares que ahora hay, destinados a una causa civil, tanto humanos como materiales, así como los anunciados 800.000 millones de euros del Rearme Europa, si fueran dedicados a proyectos constructivos como, por ejemplo, el progresivo desarme militar,
la sustitución de la industria militar, pasarla a transferirla con un proceso de transición suficientemente largo para que nadie se viera afectado a la industria civil. Gracias a la confianza y al entendimiento interestatal, porque creamos factores de confianza con otros y podemos ir reduciendo nuestro arme militar en favor de otros instrumentos de defensa, de seguridad, de protección, de cooperación, de diálogo, de entendimiento, de diplomacia, de la palabra como el arma para la paz. Por ejemplo, expandir el programa Erasmus a países como Rusia, o China, o India, o Arabia Saudí, o el Congo. ¿No tenéis la impresión de que está haciendo más por Europa el programa Erasmus que cientos de horas de debates en Bruselas y en Estrasburgo? Cuando conoces a una persona y le tomas afecto, la conoces, y dices, es de los míos. ¿Cómo se te puede ocurrir que ese puede ser tu enemigo y que está intentando aniquilarte? O el intercambio de profesionales, que los profesionales ahora están aquí y ahora están allá, porque tendrían incluso periodos para la cooperación en ese desarrollo de la construcción de ese espacio multilateral por la paz. Profesionales de la educación o de la sanidad o de la investigación, de la tecnología, o compartir proyectos de voluntariado social comunitario, o el encuentro intercultural entre artistas y entre agricultores, entre técnicos, entre pensadores, a tareas de defensa y erradicación de carencias básicas en tiempos de paz. ¿Cuántas cosas no podríamos hacer con el presupuesto militar que hay en este año y toda la dotación de recursos humanos y materiales del Ejército y además 800.000 millones para poder hacer proyectos de cooperación y de desarrollo comunitario interestatal? Este concepto de defensa y de la seguridad no violenta, ceñida antes solo al enfrentamiento armado, se ha ampliado recientemente aún más con el aporte a la seguridad de los estándares de lo que se conoce como la vida decente. Se propone un conjunto de mínimos básicos que las sociedades deberían garantizar a todas las personas para asegurarles una vida digna. Sanidad, vivienda, acceso al agua, a un mínimo de energía, sistemas de higiene, educación, acceso a Internet. Y un concepto que quiero introducir aquí, que se está despertando y generando cada vez más. El concepto del transarme. El transarme es la expresión con la que Thomas Edbert se refiere a la posible combinación de las dos perspectivas de la defensa, civil y militar, durante un periodo de transición hasta conseguir el progresivo desmantelamiento mundial de los ejércitos tal como existen hoy. Si llegamos a la consecuencia de que los ejércitos para todos los estados lo que supone es un lastre para su propio desarrollo, imaginaos lo que está pasando con países pobres, que además tienen que gastar un coeficiente elevadísimo de su presupuesto para las armas. Y lo gastan, suponiendo un freno que no pueden abatir para poder tener servicios básicos, vitales, para su propia población. Porque la carrera de armamentos está estimulando la propagación en todos los estados, incluso los muy pobres, de que han de gastar en armas. Tener ejércitos fuertes. Advertida la función de lastre que ejerce en el desarrollo mundial, no podríamos llegar a entendernos y relacionarnos de otra manera. Se puede, si creemos que se puede. Bien, pues el transarme viene a ser como una especie de itinerario de convivencia y de cambio que llevan a cabo estos dos procesos simultáneos. De un lado, desempoderar progresivamente la defensa militar y el uso político de la violencia, y por otro lado, empoderando progresivamente a la sociedad como actor de la defensa civil no violenta, consolidando sus estructuras propias de defensa. Vamos a describir brevemente en qué consisten las bases de la acción no violenta. El primer principio es la no colaboración con la violencia. Esto que digo está sacado de varias referencias. La gandhiana es quizá la que más me atrae.
Pero junto con ellas hay también la de otras posiciones que no son religiosas ni humanistas en un sentido ético, sino en el sentido lo más pragmático. Combatir de una forma no violenta las amenazas y construir la paz empieza por no colaborar con la violencia ni con sus amenazas. Tenemos que decir no al agotamiento del planeta, al regreso de las lógicas imperiales, a la edad de hierro que legitima la guerra, al aumento del autoritarismo y al cansancio nuestro de la resignación. Para ello es mejor formar parte de un colectivo con el que aprender a fortalecerse personalmente y a compartir socialmente medios de no colaboración, porque solos nos vemos más indefensos. El segundo paso es la denuncia de la violencia, no solo no colaborar, denunciar la violencia. Puede referirse a todas las formas de violencia, sea física, atentado, asesinato, agresión, castigo, pero económica o psicológica o religiosa o ideológica o sexual o estructural. El otro paso es la no cooperación o resistencia pasiva. Se relaciona con no consumir o no trabajar. Es una actitud que han utilizado siempre la tradición de los objetores, ¿no? Cuando en los acadenamientos de protesta, pues llegaba el policía para desencadenar las cadenas a las que nos habíamos atado y tal, y lo que te dejaban era como un peso muerto, ¿no? Resistirte de que tú no colaborabas con el policía podía parecer una grosería, ¿no? Pero no ibas a colaborar con el policía a ir tú por ti mismo pues a la comisaría y que te metieran en el cuartelillo, ¿no? Era eso, la no cooperación, una resistencia pasiva. Pero pasó también que hay antecedentes del tratamiento de los esclavistas portugueses y españoles que llegaban a la tribu de Sudán y los hombres de allí lo que hacían primero era dejarse caer en el suelo, como si fueran un peso muerto. Claro, los soldados o los comerciantes del esclavismo tenían que arrastrarles, pero encima se negaban a comer, se negaban a beber, no hablaban. Total, que les llevaban en sus embarcaciones y se morían por el camino. Acabaron abandonando aquellas tribus porque no les salía rentable. La resistencia de unos acabó salvando la vida de muchos. Es la misma actitud que plantea una novela, no sé si la conocéis, de Manuel Pedrolo, que se llama Acto de Violencia, que propone una rebelión contra el dictador con una campaña que decía: es muy sencillo, quedaos todos en casa y no salgas de ella. Se paralizaba el país y lo paralizaba durante 2 o 3 días y aquello era, bueno, a ver qué hacían. Bueno, resistencia pasiva. La no cooperación o resistencia activa. Es lo que pasó en Hungría y Checoslovaquia cuando la ocupación de los tanques soviéticos. Pero es también la campaña que hizo Bernadette Devlin, no sé si os acordáis, en Irlanda del Norte, que lo que propuso era no pagar impuestos y llegó a mostrar que no pagar impuestos puede ser tan eficaz como tener tanques. En Irlanda lo demostraron. Y un modo de cooperación siempre es la huelga de hambre. Ya lo hacen los niños, ¿eh? Cuando protestan, cierran la boquita y no dejan, y al final ceden, ¿eh? Esa es una estrategia, incluso desde niños, que acaban venciendo a los adultos porque acaban doblegándoles, ¿no? Es la actitud de la ciudadanía que ha mostrado en importantes momentos contra las políticas belicistas, como fue pues la manifestación extraordinaria, pacifista, en contra de la guerra de Irak, recordáis, aquí en España, en nuestro país. Pero es también la misma actitud del feminismo, esa resistencia activa que ha ido conquistando tantos derechos sin un solo tiro, simplemente saliendo a la calle y afirmándose frente a los negacionistas de que tenemos razón, aunque apeléis a la lógica fragmentaria de vuestros razonamientos. Pero es también la lucha sindical. Está caracterizada por ser una acción no violenta. Está sustentada sobre ese mismo principio. Son expresión de formas de acción no violenta de la que hemos adquirido, afortunadamente, una larga experiencia de empoderamiento colectivo. Y hay una que sé que es un poco más delicada, pero quiero plantear también aquí, porque es un ejercicio de la acción no violenta tradicional, de mucha importancia en la construcción de la paz, que es la desobediencia civil. Hablamos de desobediencia civil a leyes injustas. Todo consiste en esto: contra el mal mandar,
la virtud de desobedecer, es una forma de acción no violenta que en realidad lo que pretende es interpelar a la sociedad, no cuestionar el régimen del orden público, interpelar a la sociedad, mostrar que no es tan evidente la justificación legítima en un grado de civilización como el nuestro de determinadas prescripciones jurídicas. Según Jürgen Habermas, un acto de desobediencia ha de plantearse como un acto público, no clandestino. El clandestino es el delincuente. Aquí hay que dar la cara. Incluso avisando a la policía, mire, voy a hacer esto. Porque el acto violento que cuestiona una ley concreta no cuestiona la estructura jurídica de un sistema. Ha de ser un acto consciente voluntario, no coactivo, no porque te han obligado. Que no sea tampoco un subterfugio para otra cosa. Ha de ser un acto transparente, al punto de que asume la consecuencia punitiva de que hagas el acto. Es más, que el castigo por haber desobedecido se visibilice es una cuestión muy importante, porque refuerza el sentido de la protesta. De hecho, lo que suele suceder a veces es que tanto la policía como incluso los periodistas, cuando quieren protegerse del no violento, lo que hacen es que ocultan la acción como si no hubiera existido, para que no se haga pública en los medios. Y entonces pierde fuerza el carácter de la protesta. Pero a veces el problema es que los mercenarios de esa ocultación son los periodistas de determinados medios, ¿no? Que dicen, porque silenciar la noticia en realidad lo que les convierte es en censores. Bueno, pues la desobediencia civil ha sido a lo largo de la historia un instrumento para combatir injusticias y está relacionada con la primacía moral del dictado de la conciencia. Nos decían, es la voz de Dios. Pero es lo que hizo Sócrates cuando ingirió la cicuta antes de renegar de sus creencias. Es lo que hizo Tomás Moro cuando aceptó morir decapitado por desobedecer a Enrique VIII, por no aceptar el divorcio. Lo que llevó a Giordano Bruno a la hoguera por sostener el heliocentrismo, como había hecho ya su antecesor Copérnico. Es la ética también de León Tolstoy, la misma que impulsó a Gandhi a desobedecer leyes británicas como el famoso impuesto de la sal. El gobierno inglés lo consideró injusto porque se trataba de un producto natural y era de primera necesidad. Así que Gandhi promovió una marcha hacia el mar, construyeron unas pequeñas salinas, elaboraron la sal, el producto, lo consumían. El gobierno británico retiró la ley del impuesto por la sal. La insumisión a determinadas leyes es la actitud que hoy mantienen científicos e ingenieros que objetan a determinadas aplicaciones de su investigación nuclear, genética o biotecnológica, o de los profesionales de la sanidad frente a problemáticas como la eutanasia o el aborto. Pero es también la actitud de quienes luchan contra leyes que consideran injustas, como la ley de extranjería, según la cual la persona sin papeles es ilegal, pues no hay personas ilegales. O la de quienes se oponen a la llamada ley Mordaza, una ley que ha metido en la cárcel a gente, un 90% de excluidos sociales, como consecuencia de haber reclasificado ciertas faltas, ahora son delitos. Tenemos un bajo nivel de delincuencia respecto a la media de Europa y, sin embargo, son personas necesitadas de atención mental y de tratamientos contra la adicción. Bueno, pues la ley Mordaza, cosas que antes eran consideradas faltas, ahora son consideradas delitos, y cuando hay determinados países que están cerrando cárceles porque están viendo que lo que hacen falta son más tratamientos de la adicción, a la droga, al alcoholismo, o tratamientos mentales, porque son personas que están enfermas, y lo que hay que construir es un tratamiento para eso, tienen más espacio y cierran cárceles. Pues en nuestro país, ley Mordaza.
Una ley mordaza que fue muy criticada por la izquierda cuando se proclamó, pero ya fijaos cuántos años lleva la izquierda ahí y no se ha tocado. ¿Qué pasa aquí con esto? Con las perspectivas de la construcción de la paz que cambian si mandas o si obedeces, si estás en el poder o estás en la oposición. Y también es la actitud de desobediencia civil la de quienes luchan contra las leyes reguladoras de la economía que permiten hacer negocios a grandes inmobiliarias comprando bloques enteros que eran viviendas sociales y acaban desahuciando a sus vecinos. Bueno, no me voy a entretener mucho más con esto. Quiero destacar que en el trabajo por la paz una perspectiva muy importante es la perspectiva profesional. No puede ser que construyamos la paz en nuestro tiempo libre de ocio, mientras que nuestras mejores horas de cada día estén dedicadas pues, a más o menos llevar una digna profesión civil. Nuestra profesión civil tiene un largo recorrido en la construcción de la paz. Fijaos, ¿cuántas personas hoy, desde su propio trabajo, podrían, solamente con cambiar la perspectiva de que su trabajo no es solamente el medio con el que obtienen el sustento para educar y construir una familia, sino que es su espacio para construir la paz, ¿de qué forma podríamos añadir una nueva perspectiva que inyectara ese impulso humano de desarrollo a todo el potencial de su trabajo cotidiano? Como gestores de una empresa, como asesores en un trabajo, como médicos, como abogados, como periodistas, como trabajadores manuales, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría? La tarea de la paz no es una cuestión de vamos a formar una ONG. Es la cuestión que tiene que estar implicada en el núcleo, en la médula de nuestra actividad profesional, porque es a la que estamos dedicando con mayor tesón nuestras mejores energías, nuestro mejor talento. No voy a señalar cuántas, pero construyen la paz músicos, artistas plásticos, los científicos ayudándonos a entender el mundo físico y resignificando cada hallazgo del valor humano, los economistas, ingenieros. Por lo demás, formamos parte también de una sociedad que yo creo que es justo reconocerlo. Fijaros, la primera potencia en lo que es trasplantes de órganos. ¿A quién se le ha ocurrido? Y haber hecho de nuestro país una potencia importante en el mundo respecto de otros estados. Bueno, pero también hay movimientos sociales, ONGs, Save the Children, APAZ, Amnistía Internacional, Cáritas, Oxfam, prestando servicios como voluntarios. Hay un largo camino de construcción por la paz ahí también. Pero quiero llamar la atención a estos otros, porque son frentes en los que cualquiera de nosotros podríamos también intervenir. Ámbitos concretos de la acción no violenta por la paz. La cultura de la paz es necesaria en la educación general. Sabéis que hubo un tiempo con una llamada ley Wert, una ley de educación, una ley que tuvo la osadía de proclamar un sistema educativo en el que lo que destacaba sobre todo era la importancia de la competitividad y de los estándares del mercado por encima del desarrollo integral humano de los niños y de los jóvenes y de la inclusión social. Ni se hablaba de eso. Una democracia social no violenta no debería conformarse con los minutos para depositar el voto en la jornada electoral. Es necesario promover estructuras de participación y de condominio de la ciudadanía tan ágiles como lo permiten ya las redes sociales. Es igualmente necesario avanzar en el proyecto de un relato. Atención a esto, una cuestión que a mí me interesa y me preocupa mucho. Proyecto de un relato global de la historia por encima de las glorias nacionales. Carecemos de una historia común europea, tenemos que escribirla. No puede ser que los días de gloria de un país sean los momentos de humillación del vecino. Tener esa historia común europea seguramente resignificaría muchas de las actitudes sociales de xenofobia, de antiemigración y de violencia cultural que hay en nuestros estados. La concentración de poder económico y financiero que acumulan tan pocas personas en cada país y el conjunto del planeta, un 3% que acapara el 93%, hace necesario plantearse
alternativas de una economía no violenta que excluya la explotación laboral y la creciente desigualdad. Frente a los lobbies de la violencia, hemos de construir lobbies de la paz. Contra el agotamiento que provoca la economía especulativa sobre la economía del trabajo o el mantra del mercado libre ilimitado. La cultura de la paz tiene un objetivo urgente en la defensa no violenta del medio ambiente, sin la tibieza con la que se adoptan los compromisos en las cumbres mundiales del clima. Hemos de trabajar también por una agricultura y una ganadería no violenta, una medicina y una alimentación no violenta, por un consumo responsable frente al comercio injusto basado en la explotación laboral, incluida la infantil. Hay algunas iniciativas que me gustaría plantear, aunque sea muy brevemente. Desde esa perspectiva de que la democracia tiene su vector principal en el tejido social, en la construcción de la sociedad civil, tenemos una iniciativa que no explotamos, la iniciativa legislativa popular. ¿Sería posible recoger 500.000 firmas con una cosa contra la que todos estamos, que es regular de forma prohibitiva, con todos los ajustes técnicos que jurídicamente hagan falta, para impedir que el uso intencionado de la mentira sirva como un arma del debate democrático? No podemos consentir que el Parlamento nos entretenga con discusiones bizantinas en torno a mentiras construidas intencionadamente, cuando los graves problemas que amenazan nuestra sociedad nos preocupan mucho más. ¿Por qué, existiendo códigos deontológicos en todas las profesiones, no se aplican también y de una forma mucho más exigente, legal, pero también legítimamente, desde el punto de vista ético, en lo que es el debate parlamentario, donde se materializa y encarna la más sublime forma de representación de la vida democrática en nuestro país? Ese código deontológico lo tenemos que hacer. Y 500.000 firmas no serían muchas menos de las que harían falta para decir: ¿tú estarías de acuerdo con que eliminaran la mentira en el debate político? Alguno tendría la osadía de decir: yo sí, yo sí. Pero ¿por qué no hacer también otra iniciativa legislativa popular para que haya consultas en el Parlamento y a la sociedad civil en temas que afectan a la estructura esencial de la democracia española, como es si hay que enviar soldados a la guerra, si hemos de pasar del 1,7 o el 2 al 5% de los presupuestos militares? Es una tomadura de pelo que esto no se haga, pero es una verdadera ingenuidad que la sociedad civil desaproveche los recursos que la propia democracia le suministra con iniciativas que, por estar por implantar de una forma cotidiana y normalizada, están por desarrollar también jurídicamente con todo el soporte para que la viabilidad de estas iniciativas acabe teniendo una consistencia en el debate público como ejes vertebradores de la salud democrática de nuestro país. Habría muchas más formas de plantear iniciativas concretas de trabajo por la paz. Creo que todas las perspectivas que hemos planteado dan algunas pistas en esa dirección. Y dejadme decir, para acabar, que ahora que resuenan los tambores de guerra y vuelven a levantarse muros de vergüenza en las fronteras, ahora que las plutocracias secuestran la soberanía ciudadana, haciendo estragos, y que los mensajes de odio se propalan, construyendo falsos enemigos, ahora que nuevas formas de fascismo amenazan nuestra democracia con el revisionismo de la historia, ahora es cuando la memoria del sufrimiento nos insta más a dar un paso para construir y comprometernos en la urdimbre de la paz. Se lo debemos a las víctimas para impedir que sus muertes y su sufrimiento resulten en vano. Muchas gracias.
podemos tener turno, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo? Buenas noches. Te felicito muchísimo por tu exposición sobre la paz. Todos sabemos que la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen, se matan entre sí. Por la decisión de viejos, se conocen entre ellos, pero no se matan entre ellos. Y siempre así todas las guerras. Gracias. Hola, gracias por la exposición. Como ha llegado tarde, igual se ha comentado, pero me gustaría saber en qué punto se encuentra ahora en España el tema de la objeción fiscal. ¿Sigue existiendo? Sí. No solo sigue existiendo, sino que estamos ahora en estos días en la vorágine de informar sobre esto. Os voy a hacer el resumen. No tenemos la pretensión, porque una de las prerrogativas y de las recomendaciones de Gandhi siempre es que si te planteas un objetivo de la acción, procura tener ciertas garantías de éxito. Porque si te frustras, se perderá un activista más en el camino. Esta recomendación. Por tanto, no tenemos ninguna pretensión de que nuestra objeción fiscal a los presupuestos militares acaben derogándolos. Lo único que queremos es que de alguna forma aprovechar esta oportunidad para que Hacienda se dé cuenta de que la sociedad civil sabe lo que está pasando y que el miedo, aunque exista, no nos está inmovilizando. Así que la propuesta se concreta en una cosa tan sencilla como esta. Hay una casilla, no sé si es la 605 o 606, que está abierta y puedes marcar una señal de 3, 5, 10 euros. Hasta ahora lo que viene sucediendo es que si tú dices estos 5 euros o estos 6 euros que yo detraigo del resultado de mi declaración de la renta, los detraigo porque no quiero que se contabilice mi declaración de la renta como un apoyo a la aprobación de los presupuestos militares. La respuesta de Hacienda es que es una complejidad burocrática tan enorme la que le supondría ver cómo contabiliza esto y cómo actuar jurídicamente en contra de esa medida, que generalmente no pasa nada. Pero ellos sí saben que cada año va incrementándose el porcentaje de personas que detraen ese euro, aunque solo sea 1 euro. Fijaros, 1 euro en la declaración de la renta, ¿qué puede suponer? Pues no hay medidas legales. Lo más que podría suponer es que te obliguen a reponerlo con los intereses del euro. Es decir, es una represalia, por decirlo así, en términos, no sé, entre comillas, la que puede adoptar el Ministerio de Hacienda con motivo de esa declaración de tu no cooperación a los presupuestos militares en el conjunto del presupuesto, que además puede verse aumentada si además dices, los detraigo de ahí porque los voy a poner en, y añades tu adjudicación a una ONG, que sí que se preocupa por la construcción de la paz. Porque encima no te podrá decir que has defraudado, ni siquiera 1 euro, sino que, bueno, pues ahí has defraudado porque no has seguido el formulario que cerradamente te prescribe Hacienda. Pero ¿desde cuándo el formulario cerrado que te prescribe Hacienda es la única forma que hay de relación entre el Estado y la población civil? Pues son pequeñas estrategias. La verdad es que no ha habido un éxito, digamos, cuantitativo rotundo. Pero sí que se advierte que hay un incremento anual significativo. Y por eso desde aquí os animo a que, asesorados por vuestros consultores jurídicos y asesores fiscales, asesoraos quiero decir,
confirmad de una forma contrastada que la medida que utilizáis de detraimiento de esa cantidad que no aportáis en el resultado de vuestra declaración de la renta no va a perjudicaros con un gravamen desde el punto de vista fiscal punitivo. Porque como mucho lo que sucede es tú tienes que reponer el dinero que te traes y como mucho tendrás que pagar el incremento por intereses constitutivos y tal. Aquí hay asesores fiscales muy cualificados que podrían decíroslo y no voy a ser yo, por tanto, quien... Pero el resumen vendría a ser este. Y estamos ahora en plena campaña de esto. He añadido también, en algunos casos, que no da tiempo, pero veis que en la hoja que se os han distribuido, para que pudierais seguir un poco el curso del relato, estaba pues ese guión. Pero después lo que había es acciones y campañas de acción violenta. Y ahí aparece también lo de la objeción fiscal. Como aparece también en el anexo 2, lo que llamamos la autodefensa no violenta. La defensa no violenta es un mecanismo que se está, o un método, una metodología de la acción popular que se está desarrollando en algunos núcleos en todo el Estado. Este está sacado, el extracto como un resumen de la iniciativa que están llevando a cabo en Cataluña los compañeros de un amigo, Martí Olivella. Son unas campañas que lo que buscan es eso, la construcción de un espacio de autodefensa no violenta con la construcción de pequeños grupos que... en lo que inciden, ya veis que ahí hay una gradación. Dice, la autodefensa no violenta de tal lugar fomentará las capacidades no violentas de... Y dice, 1, la conciencia y la interconexión y el respeto entre todos los seres vivos. Es decir, hay una dimensión ecológica. La comunicación empática no violenta. Ahí hay una gradación que es progresiva hasta la autodefensa civil no violenta para hacer frente a invasiones y ocupaciones armadas. Bueno, ahí la recomendación siempre, actúa siempre en aquello en lo que crees que puedes incidir. Si solo puedes incidir en el primer punto, cíñete a él. Si además puedes ser el segundo, cíñete a él. Si en ese primer punto puedes hacerlo pues en el ámbito de tu barrio, pues muy bien. Si puedes hacerlo en combinación con otras asociaciones de vecinos de otro barrio, pues tanto mejor. Esta sería un poco la base del desarrollo de esta participación democrática de la sociedad civil, especialmente en el ámbito del municipalismo. El municipalismo es la cenicienta de nuestra vida democrática. Es donde se decide el bienestar y la vida diaria en el primer grado de concreción. Y no participamos, porque también las formas de plantearnos la participación parece que sean: mira, te vamos a hacer un favor de que vengas y añadas con una crucecita en estos presupuestos municipales dónde priorizarías tú, pero no puedes decidir más que en este punto y en este punto y en este punto. Y son puntos que son, pues, si hay que asfaltar la calle o hay que poner un arbolito en la puerta de tu casa. No qué concepto de ciudad queremos vivir para hacerla más habitable, no cómo construir o paralizar ese proceso de explotación urbanística que está deshumanizando la vida de los barrios y de tantos pueblos, ¿no? Es decir, tendríamos que incidir más en esa dimensión del municipalismo como la acción civil no violenta del primer grado de concreción de la participación democrática, que es qué necesidades hay aquí, cómo podríamos combatirlas, cómo podríamos colaborar, no combatirlas, no el señor Guajebe, cómo podríamos colaborar para verlo desde esta perspectiva nuestra, una construcción para la paz. Exactamente. Este es otro... Sí. Sí. Bien, mira, sí. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho tu intervención porque esa es la justificación del anexo 3. Resulta que en el Estado español tenemos una industria de la guerra, fijaros, 24 empresas, y empresas del nivel de Indra, o nivel de Avantia, o nivel de Airbus, potencias industriales de enorme capacidad y de enorme facturación. Bueno, pues solamente con respecto a la banca son muy pocas las entidades bancarias que no colaboran con la especulación económica en torno
a la industria de la guerra. Y esas son, y lo quiero decir públicamente, Caja Popular y las entidades bancarias casi locales, como por ejemplo Caixa Ontinyent. Las que más colaboran en esa financiación quiero decir que ¿de dónde van a salir los presupuestos de esos 800.000 millones? Van a salir en España del BBVA y del Banco Santander sustancialmente, pero con unas cifras enormes, que son, porque dicen, no vamos a ocupar presupuesto de servicios sociales porque los vamos a acumular a la deuda, ya que nos hemos dado nosotros mismos la norma de que vamos a incumplir el tope de deuda al que nos habíamos comprometido. Y entonces en esa deuda, pues todos los bancos están haciendo ahora, frotándose las manos, y van a decir, ¡buah! Aquí hay negocio, aquí hay negocio. La industria de la guerra y la banca. Por eso apostamos porque, si es posible, no solamente en torno al tema de la guerra, y por eso he puesto el tercer anexo de toda la industria militar que hay detrás, sino también en torno a la construcción de la paz en ese sentido que decimos más abierto, de lo que es la construcción de un espacio para el ser humano, que es la banca desarmada, es decir, la banca que se compromete, que es la banca ética. Fijaros, la banca ética, ¿de dónde surge? Pues surge también de personas como ustedes, que a lo mejor estaban trabajando pues en bancos y de momento dijeron, tate, pues es verdad, resulta que mis mejores esfuerzos, mis mejores iniciativas, todo el impulso que tengo de creatividad de la gestión de mi banco, la estoy orientando al enriquecimiento ¿de qué? Del desastre ecológico, de la industria de la guerra, del sofocamiento del clima. Y se dijeron, ¿por qué no inventamos una banca no armada? Y existe. Es decir, cuando no encontramos suficientes elementos para construir la paz, búscatelos. Construye tú el instrumento de la paz. Constrúyetelos. Y así han surgido cantidad de iniciativas. Una de ellas, la banca desarmada, que está en el mismo hilo conductor de lo que llamamos la banca ética. La banca ética. Bueno, ya sabemos que la publicidad es la mentira disfrazada siempre, ¿no? Es decir, que Iberdrola pues aparezca como la gran benefactora con esas imágenes paradisíacas de lo que es el medio ambiente y lo que se está haciendo por el medio ambiente, pues la banca también, lo que hacen por el progreso y las inversiones del Banco de Santander en el apoyo de cantidad de becas que dedican a la investigación y tal, pero no. La connivencia que estas entidades tienen, enriqueciendo su patrimonio precisamente a costa de puntos neurálgicos de la amenaza a la construcción de la paz, como es la guerra, como es el medio ambiente, como es la Agenda 2030, como son los acuerdos de la Conferencia de París, han de merecer todo nuestro desprecio, porque esos son nuestros adversarios. Y os digo que la banca ética está dotándose últimamente de ciertos recursos para facilitar la transferencia de las cuentas bancarias, porque eso siempre, para un ciudadano normal, es un trastorno tremendo. Puede costarte 15 días cambiar tu cuenta bancaria de una entidad a otra entidad que has querido cambiar y acabas desorbitado la documentación que te piden a tal, después resulta que te has cambiado, pero aún quedan cuentas pendientes allá, que si los recibos que tenías domiciliados. Bueno, pues ya empieza a haber banca desarmada que se ocupa de facilitar ese tipo de procesos. Así que cada uno, con lo que podemos hacer, pues ver qué cauces, y una recomendación general para todos es, no estéis en solitario. Es mejor unirse con otros, porque eso nos ayuda a aprender mejor, también de los errores, y sobre todo contribuye a fortalecer nuestras convicciones, haciéndolas verdaderos instrumentos de construcción de la paz. No sé si hay alguien más. Bueno, pues desde Caminando en Red sabéis que está integrado por la mesa interreligiosa. Es que se oye poco. ¿Se oye? ¿Mejor? Bien. Pues desde Caminando en Red te damos las gracias. Creo que ha sido un broche de oro para pasar por la cabeza y por el corazón, ¿no? A este ciclo que a lo largo de este curso se ha estado trabajando, ¿no?
Caminando en Red decía que está formado por la Mesa Interreligiosa, Comunidades Populares, OAC y el Centro Loyola, o el equipo de incidencia del Centro Loyola. Ya están trabajando para el próximo curso también brindarnos pues otro ciclo interesante, ¿no? Creo que nos ha dado enfoques y perspectivas para cada uno en nuestra vida diaria ser constructor de paz. Así que gracias y gracias a Caminando en Red por esto. Muy bien.